Señoras y señores, bienvenidos un día más a Objetivo Elecciones, este programa de Canal Palma del Río que pretende llevarles hasta sus pantallas todo aquello que acontezca en esta campaña electoral que recientemente ha comenzado de cara a esas elecciones municipales que tenemos el próximo 26 de mayo. Por este plató han pasado los distintos representantes, los distintos candidatos a la alcaldía de Palma del Río explicando pues parte de su programa, su equipo y conociendo también al candidato. Y ahora queremos profundizar un poco más en esta segunda vuelta y conocer mejor algunas líneas de su programa, preguntando expresamente por asuntos que interesan a la ciudadanía palmeña. En esta ocasión tenemos con nosotros a Ramón Jubera, candidato de Cambiemos Palma del Río. Muy buenas tardes, Ramón. Muy buenas tardes, muchas gracias, como siempre, por vuestra atención. Y es un placer colaborar con ustedes en la reflexión política en un momento tan importante histórico. También tenemos con nosotros a Santiago Salas, que va en esta lista, en esta formación política de Cambiemos Palma del Río. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de la campaña, cómo la están llevando, cómo la están viviendo estos días de campaña. Bueno, pues una campaña que, como he dicho antes, estamos en un momento que decía el otro día el amigo Antonio Manuel en la presentación de nuestra candidatura. Estamos en un momento político importante, porque no solamente se pone en juego cambios de personas ni incorporación de nuevas organizaciones políticas, sino que se pone en cuestión también el futuro de una política que vaya orientada hacia las mayorías sociales o a una continuidad de políticas. Y nosotros apostamos claramente, y por eso a este plan estamos dedicando todo el esfuerzo ímprobo en toda la campaña electoral, a explicar claramente que nosotros tenemos un proyecto alternativo, un proyecto para la mayoría social y que depende lógicamente de la ciudadanía, que en sus manos está el que podamos aplicar estas políticas. Venimos de dos citas electorales recientes, unas andaluzas y unas generales. Aunque Cambiemos Palma del Río sea una formación muy local, sí ha tenido representación en las andaluzas con Adelante Andalucía y también en las generales con Unidas Podemos. Empezando por las elecciones andaluzas, Adelante Andalucía obtuvo un buen resultado en Palma del Río, convirtiéndose incluso en la segunda fuerza más votada. ¿Cómo leen este resultado desde su formación? Bueno, miren ustedes, nosotros la reflexión que siempre hemos hecho con las elecciones que nos han sucedido es que la cuestión municipal siempre cambia mucho, esta lógica. Es verdad que es referente en cuanto a la sintonía que puede crearse sobre unos partidos u otros, pero es verdad que Cambiemos Palma del Río, en su constancia y en su trabajo, el esfuerzo que estamos haciendo entre todos, la participación en intercalar partidos políticos con independientes, es verdad que sí nos hace diferente a otro cúmulo de partidos que se presentan a nivel autonómico o nacional. Nuestra referencia política es verdad que Adelante Andalucía los resultados no prosperaron lo que a nosotros nos fuera gustado, pero sí es verdad que eso nos ha puesto en la labor de trabajar para que en Palma del Río esta labor de confluencia sí sea capaz de cambiar el sujeto político que hay en Palma del Río con las políticas continuistas del Partido Socialista que llevamos 40 años aquí. Bueno, hablábamos de las andaluzas, pero en las generales no fue tan victorioso el partido donde estaban ustedes representados, donde encajaban. Unidos Podemos perdió 467 votos en Palma del Río. ¿Qué factores cree que pudieron influir en este cambio de percepción? Bien, yo creo que estas elecciones generales eran, dado lo que había sucedido, no hay que poder perder de vista lo que había ocurrido el día 2 de diciembre en Andalucía, el auge de la extrema derecha, hizo que la ciudadanía, con madurez política, entendió que había que la ciudadanía con su voto en alguna medida útil, voto del miedo a una manera de hacer política que no es el denominador común general de nuestro país, y eso ha hecho que toda la ciudadanía, primero, se incrementó de forma importante
la participación, es decir, fue una lucha contra la abstención que había ocurrido en las autonómicas, que a nosotros creemos que nos perjudicó seriamente, pero en las generales la llamada al voto útil, la llamada al voto al miedo, se concentró en el partido que podía paralizar en alguna medida el auge de la extrema derecha. Ahora es diferente. Estas elecciones municipales, lo ha dicho mi compañero Santiago, no tienen nada que ver, porque las municipales de lo que se trata es de llegar a hacer políticas concretas para la ciudadanía concreta. Y aquí no hay voto al miedo, es un voto a qué es lo mejor, qué programas trabajan mejor y dan respuesta mejor a las necesidades e intereses de la ciudadanía. Por tanto, yo creo que no son extrapolables. Bueno, tanto en los comicios andaluces como en los nacionales han participado en formaciones políticas junto con Izquierda Unida. ¿Por qué ahora no lo hacen en las municipales? Bueno, esto es una respuesta que creo que no nos corresponde dar a nosotros. Nosotros iniciamos, es cierto, desde hace ya más de un año, una necesidad, porque había una demanda social de una necesidad de confluencia para hacer políticas alternativas. Se inició un buen camino, pero a la mitad del camino hubo el sector de Izquierda Unida, entendió que no era la mejor fórmula y que, bueno, pues nosotros desde el respeto a lo que tiene cada formación política no podía ser de otra manera que respetáramos. Nos hubiera gustado, yo les digo claramente, siempre tendimos la mano hasta el final de todo el proceso de acuerdo, de confluencia. Nos hubiera gustado enormemente que hubiera fructificado este acuerdo, esta confluencia, como fructificó el acuerdo por la generosidad de Izquierda Andalucista y sobre todo como ha confluido la participación social al margen de los partidos, y esto creo que es un elemento añadido y además cualitativo que añade a nuestra organización, porque personas del mundo del activismo social, del activismo feminista, de la juventud, de plataformas, etcétera, que se incorporen como algo de pleno derecho. Y además, fíjense ustedes cómo en la propia campaña electoral, desde ayer por la tarde, el cartel anunciador, la participación en todos los debates y procesos es de todas las tres fuerzas, porque para nosotros las tres patas formamos parte de igual a igual, en toda la confluencia. Lo que haya podido hacer Izquierda Unida es obviamente una cuestión que nosotros respetamos en su legítima autonomía. Bueno, en las últimas municipales, la formación encabezada por usted, por Ramón Jubera, se denominó Ahora Palma. Sí. ¿Por qué no han optado por este nombre y han cambiado precisamente y han optado por llamarse Cambiemos Palma del Río, pudiendo perjudicar precisamente en la representación que tienen ahora en el Pleno? Vale. Mire, nosotros, en primer lugar, Ahora Palma era como una fuerza, vamos a ser claros, que era un poco marca blanca de Podemos. Podemos, por nuestra propia acuerdos asamblearios de Vista Alegre 1, nos orientó, nos aconsejó y hacía un poco viable que formáramos otro modelo de organización que no fuera más con la marca Podemos, sino que fuera una marca blanca en una agrupación de electores. Y así lo hicimos, por mandato, por tanto, estatutario y asambleario de la propia organización. Y además tuvimos muy poco tiempo, muy poca financiación, aproximadamente en un mes, pues montamos toda la candidatura y tal. A pesar de todo, pues hubo una participación de gente, 1.120 votos, que no son fáciles de conseguir. Ahora bien, la propia experiencia, el propio acúmulo de experiencia de 4 años, el propio trabajo institucional y en la sociedad que hemos ido elaborando, trabajando, tanto IZA a nivel institucional y socialmente, como nosotros a nivel institucional y socialmente, aparte de la configuración de Vista Alegre 2, nos llevó a la necesaria confluencia en un marco general de Adelante Andalucía, que fue el paraguas en el que nos hemos ido amparando nuestra organización a nivel local. Y el gran acervo que añade, el gran dato positivo que añade a nuestra candidatura es
precisamente que los partidos, la militancia tal como están absolutamente en un proceso, si no de descomposición, que no, pero sí de no ser bien vistos por la ciudadanía. Porque predominan a veces los argumentarios y otro tipo de cuestiones que el organizarse para cambiar. Entendíamos nosotros, por tanto, que en esta confluencia era necesaria la confluencia social y política, pero no como partido cerrado, sino como partido donde la militancia podía ir. Y en ese sentido, que participen sectores prácticamente tienen el mismo nivel de representatividad en Cambiemos Palma, nos parece que es un avance importante, porque es también poner en cuestión el propio modelo de partido vertical, no participativo, donde las decisiones se toman al margen. Pero Ramón, yo iba un poco más en la línea de la denominación, porque sí, es cierto que sorprende que una formación política con representación ahora en el pleno, el plenario, cambie de denominación y pase a no tener representación, por ejemplo, en espacios publicitarios y a tener una merma en ese espacio. Entonces, preguntaba precisamente por el cambio de denominación. Entiendo que es por aglutinar a más formaciones, pero me imagino que eso ha sido un proceso interno donde ha habido debate, ¿no? Evidentemente. ¿Quieres tú interpretar? No, es cuestión de ahora Palma contestar. Sí, vale, vamos a ver. La pérdida de espacios electorales es un factor evidentemente negativo, pero en la balanza de los elementos que para nosotros son fundamentales es la sociedad. Nos está pidiendo a todas las organizaciones que tengan que ver con la transformación de políticas, nos exige que confluyamos. Y por tanto, frente a lo que es un concepto, una marca, para nosotros lo prioritario es la política, el programa que nosotros vamos a elaborar. Entonces, nos dejamos un poco de lado, no le damos tanto valor al tema marca y potenciamos lo que es realmente el modelo de participación, el modelo de organización y las políticas que vamos a hacer. Y además tuvimos otro problema. Al no venir Izquierda Unida, en un primer momento, usted sabe que nosotros nos denominamos Adelante Palma del Río, porque era una continuidad con lo que en Adelante Andalucía habíamos generado como sujeto político propio andaluz. Al no participar Izquierda Unida, por responsabilidad política y por responsabilidad jurídica, adoptamos otro nombre, y es el de Cambiemos Palma. Y estamos absolutamente orgullosos de denominarnos Cambiemos Palma, porque creemos que en estos momentos, creo que lo he dicho antes, de política en la que estamos viviendo en nuestro país, es necesario, dada la madurez política que ha demostrado el pueblo español en las últimas elecciones generales, es muy importante que aquí lo que nos pongamos en juego son las cosas de comer, las necesidades de la gente, el que la población pueda pasar a final de mes. Nos importa muchísimo menos el nombre, la marca, que el contenido y nuestra acción programática, y que además se sientan gente muy preparada, muy a gusto, pues como está aquí la compañera Valle y otras personas que representan los sectores no políticos. Ha quedado claro. Vamos a adentrarnos de lleno un poco más en líneas programáticas. Palma del Río, como saben, es fundamentalmente citrícola y existe un verdadero problema en este sector. Los productores no encuentran la unión que necesitan para competir con países extranjeros y la naranja cada vez tiene un precio más bajo. Y por otro lado tenemos a los trabajadores que no encuentran tampoco un apoyo fuerte para poder denunciar situaciones de abuso en el campo. ¿Cómo trabajará Cambiemos Palma tanto con productores como con trabajadores del campo? Bien, como es un tema en el que yo he participado más, Santiago creo que me lo deja gustosamente. De una década para acá, y no me voy a hacer muy extensivo, de 10 años para acá, todo el mundo sabe la problemática que tiene el sector citrícola mejor que nosotros, porque lo vive en sus carnes. Y cuando un grupo, un sector, pequeños productores, jornaleros, trabajadores del campo, están sufriendo en sus propias carnes la precariedad, los trabajadores, el incumplimiento serio, riguroso de los acuerdos de convenio, que son acuerdos de ley.
Es decir, se están pagando menos salarios que lo que correspondería por convenio, y lo sabe la Administración. Y la Unión de Pequeños Productores, los pequeños productores, llevamos 10 años que, salvo 4 campañas, están perdiendo gran capacidad de tesorería y adquisitiva. Algo se está hundiendo. Y sobre eso, aunque no tengamos competencia, porque esa es un poco la excusa que estamos escuchando en partidos que han sido mayoritarios, bipartidismo, que además con sus políticas y acuerdos están potenciando esto. Acuerdos comerciales con Sudáfrica, 2016, acuerdos comerciales con Marruecos, 2012, etc., están potenciando precisamente este deterioro en la política de precios. La cadena de valor se ha cambiado, se ha invertido radicalmente. Y aunque no tengamos competencias, digo, un ayuntamiento, un territorio como en La Vega, los ayuntamientos de La Vega, no podemos estar al margen de esa problemática. Por eso para nosotros es prioritario y sería una de las primeras acciones a tomar. Si llegamos a gobernar, que creemos que sí, las primeras medidas están poner en articulación las dos cosas. Pelear por una iniciativa legislativa popular a nivel estatal y europeo que permita, como han hecho los franceses en el Parlamento francés, que no puede haber ningún producto agroganadero que se pague por debajo del valor de coste. Y en segundo lugar, no puede haber ningún tipo de contratación, de regulación de la recolección y del sistema para los trabajadores que esté por debajo de lo acordado, del marco del convenio. Y ha habido situaciones en que se está pagando hasta 17 euros. Por tanto, eso para nosotros es absolutamente fundamental. Y lo vamos a tratar de dos maneras. Con una ILP, que tiene que ser, lógicamente, con la participación de todos los sectores, potenciar, por tanto, la venta en cooperativa, trabajar en la dirección de crear un Mercavega, como por ejemplo tiene Úbeda, sector hortofrutícola y aquí citrícola, para que empecemos a defender colectivamente ante las grandes cadenas de distribución la política de precios. Y eso además tiene que repercutir por fuerza y por necesidad en unos mejores cumplimientos de los derechos laborales. Y la segunda cosa, y termino con esto, el tema de las peonadas. No puede ser que se sigan peonadas ante una situación de que hay una pérdida de recolección. El otro día me comentaba un comercial importante del sector citícola de Palma del Río, que en la naranja también tardía está ocurriendo que el 60% se está quedando en el suelo, en el campo. No puede ser. Es un problema serio. Nosotros no tenemos fórmulas mágicas, pero sí que nos ofrecemos, como gobierno que vamos a ser, nos ofrecemos a ser interlocutores, a implicarnos, a involucrarnos, junto con el tejido laboral, jornalero, sindicatos y pequeñas y medianas empresas, que es el que domina en Palma del Río, a resolver este grave problema, porque nos jugamos mucho el futuro económico de nuestro territorio. Existe también cierta inquietud entre los jóvenes palmeños, muchos de ellos no encuentran su sitio en la ciudad y siguen saliendo fuera para trabajar, para estudiar. ¿Qué hará Cambiemos Palma del Río para evitar el éxodo de jóvenes? Bueno, sí es verdad, sí es cierto que llevamos muchísimos años que cada vez la juventud aguanta menos en el pueblo, y eso es la verdad que nos está ocurriendo, no hay que darle mucha vuelta. Yo creo que en cada familia vivimos casos de este tipo, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros siempre la apuesta por los jóvenes es insertarlos en el mercado laboral, indiscutiblemente con la fuerza y la preparación que tienen hoy en día los jóvenes, que no vienen de una muy buena preparación, la cual las ofertas de trabajo en Palma del Río, ¿verdad?, que han disminuido muchísimo y no tienen las mismas oportunidades que tienen en otros sitios, que se tienen que salir del pueblo para poder encontrar su trabajo, su sitio. Y es verdad que en estos casos, cuando hablamos de juventud, es difícil, ¿no?, porque la falta de experiencia parece ser que es un inconveniente en estos casos. Pero sí es verdad que desde las políticas municipales sí se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad?, que se pueden hacer muchas cosas. Es verdad que crear la industria oportunidades, unas oportunidades a empresas que verdaderamente contraten a gente joven para poder insertarla en el mercado laboral, deberíamos hacer una reflexión e incorporarla a todo este mercado.
También es cierto que a la hora de apostar de los jóvenes que puedan incluirse en el mercado de vivienda, que tampoco es imposible porque el mercado laboral tampoco lo tienen, pues ahí planteamos en Cambiemos Palma del Río que había que hacer un censo de la vivienda vacía que hay en Palma del Río e incorporarla a unas viviendas sociales, porque sabemos que hay muchas viviendas que no están metidas, que están metidas con los bancos, con los fondos buitres, en la cual el ayuntamiento desde hace muchísimos años no ha intervenido, no ha querido saber nada, y entonces sí queremos hacer un censo verdadero de la vivienda que hay vacía para poder incorporarla al mercado juvenil, sobre todo, que puedan acceder a esta vivienda. Y con el tema del empleo, pues pasa sucesivamente lo mismo. Es verdad que aquí a nivel municipal el Partido Socialista ha privatizado muchos servicios públicos, como el servicio de la basura, el servicio de jardinería, y todas estas cuestiones, en el momento que las podamos hacer municipales, es verdad que deberíamos mirar mucho por los derechos del empleo juvenil, porque ahí sí los ayuntamientos sí podemos hacer algo en concreto con este aspecto, intentar a la gente joven más preparada o con una base que se pueda insertar en el mercado laboral de Palma del Río. Perfecto. Otro punto que creo que debemos tratar, y creo que mejor que nadie con Santiago, es la puesta en marcha del hospital, el famoso CHARE de Palma del Río, un centro que se anunció hace casi 20 años y aunque los trabajos de construcción todavía están muy avanzados, sí es verdad que muchos vecinos desconfían que se ponga en marcha en la fecha prevista. Si Cambiemos Palma llega a gobernar, ¿se pondrá en marcha el hospital? Miren ustedes, nosotros como andalucistas en Palma del Río nos queda ya de por dicho que lo del hospital nos queda claramente más claro, como lo hemos podido expresar en sucesivos años, desde 1999 que presentamos la primera propuesta del hospital, la cual se nos achacó de que estábamos locos, que el mismo consejero decía que esto no podía ser, que un hospital aquí, que tal. Pues miren ustedes, después de todos estos dires y diretes, resulta que todo el mundo ha abocado por el hospital. Aquí han venido presidentes de la Junta a inaugurar, se han cedido terrenos municipales. Es verdad que el Ayuntamiento de Palma del Río debería de haber puesto un poquito más, otro granito más, otro punto más que se le exigió en muchos presupuestos de adelantar dinero municipal para que la intervención de ese hospital fuera lo antes posible, el cual se denegó y no quiso porque luego se podían derivar los dineros a la Junta y la Junta que lo cediera. Es verdad que los andalucistas en este tema lo tenemos muy claro, el hospital es sí o sí, ya parece que es una referencia que va a poder ser. Ahora con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía hay gente más escéptica que cree que no, que ya no sabemos si va a ser un CHARE o no va a ser. Pero nuestro proyecto de andalucista y en esta confluencia que estamos en Cambiemos Palma va a ser sí o sí. Pues vamos a continuar con esta entrevista. Hemos hecho un pequeño movimiento en la mesa. Damos las gracias a Santiago Salas, que ya ha abandonado esta mesa, y damos la bienvenida a esta mesa a la independiente del grupo de esta confluencia de partidos, María del Valle Alfaro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también vamos a seguir ahondando en esta entrevista, conociendo más puntos del programa. Por ejemplo, materia económica y fiscal. Cambiemos Palma, ¿cómo va a trabajar la economía y la fiscalidad de Palma del Río? Hombre, yo me supongo que Cambiemos Palma viene a mejorar este municipio, y está claro que cuando se habla de gestionar el dinero público, lo suyo es tener buenos gestores. Muchas veces la gente se equivoca con lo que es la política o lo que representan en sí las personas que llegan a un ayuntamiento. Y esto es tan claro como el ama de casa en su casa cuando tiene que gestionar el dinero y dónde repartirlo. Es muy importante que un ayuntamiento, su dinero público, no lo malgaste y no lo tira a lo mejor en obras que no sirven. Eso lo estamos nosotros en la campaña dejando ver con las infraestructuras que tienen, que se están dedicando unos dineros que luego en realidad no se están sacando beneficios, porque si se sacaran beneficios, sí es verdad que podrías decir, bueno, se está echando un dinero donde se está recuperando de otra manera, pero no es justo que tú ejerzas un dinero de todo en algo que luego no tiene productividad. Entonces Cambiemos Palma lucha por gestionar dinero público de la mejor manera posible, en que todo ese dinero se repercuta en la mayoría social de este pueblo, y me refiero pues en trabajo, como hemos hablado mis compañeros antes, en viviendas sociales, en hacer otro tipo de cosas donde se gestione el dinero de manera que se utilice lo mejor posible.
porque ya sabemos que luego tendrán las deudas, como hace poco se ha sacado el tema de que había superávit. Estupendamente se ha sacado un superávit, pero yo pregunté una vez que de qué manera se ha llegado a ese superávit, de dónde nos ha costado a los ciudadanos y ciudadanas palmeñas ese superávit, en qué nos lo hemos quitado para generarlo. Es una injusticia, porque es cierto que hay que pagar una deuda y que además hay unas leyes donde te dicen que hay que pagar un tanto por ciento y no te exige que paguen más. Pues ¿por qué no hacemos eso? Paga el mínimo que te exigen y lo demás lo echas en tu pueblo. No le quieras dar todo al banco, que luego en el fondo nos repercuta al ciudadano de pie de la calle. Y se pueden mejorar muchísimas cosas, en el empleo, en las mejoras en las viviendas, en otro tipo de cosas. De verdad que cada uno, yo me dirijo mucho a la gente de pie porque en las casas sabemos las mujeres organizarnos de manera de que todo llegue, todas sabemos cómo tenemos que organizarlo. Pues un ayuntamiento es igual. No se debe tirar el dinero en otro lado, que además luego no va a ser un beneficio. Creo que Cambiemos Palma en eso lo va a hacer bastante bien y vamos a llegar a eso, a cambiar un poquito la gestión. Los palmeños y palmeñas también dan mucha importancia a actividades deportivas y de ocio. ¿Qué lleva el Cambiemos Palma qué propuestas tiene en su programa? Pues a mí me encanta esta pregunta porque como pertenezco al Club de Mountain Bike de Palma del Río y tenemos entre nuestros socios gente que son triatletas, se quejan muchísimo de las gestiones que tienen en Palma del Río el tema del polideportivo. No es justo que una persona que tenga que irse a nadar a Écija. O sea, nosotros tenemos compañeros que tienen bonos para irse a nadar a Écija, cuando aquí se supone y se alardea de tener la mejor piscina que tenemos cubierta de todos los alrededores. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una piscina cubierta cuando resulta que luego los deportistas de Palma se tienen que ir a otro sitio? Cambiemos Palma apuesta por un horario mucho más asequible a todas las personas que pues como que están trabajando y tendrían que tener un horario de mañana hasta más tarde, y eso además crearía empleo, pues porque en vez de abrir a las 10 o abrir a la hora de anterior a cuando se hace ahora que viene en verano, pues abriría, yo diría a las 7 de la mañana, porque es que la gente que tiene que trabajar a las 9 pues tienen 2 horas, porque hay gimnasio en Palma que abren a las 7 de la mañana y cierran a las 11 de la noche. ¿Por qué no puede hacerlo un polideportivo? La gente que trabaja y la gente que no trabaja, lo que pasa es que tienen que equilibrar a otro horario, ¿no? Pero es verdad que hay que pensar en la mayoría. Y la mayoría de la gente primero lo que quieren es trabajar. Entonces tú para ejercer un deporte tienes que tener un horario asequible, hacer tu actividad. Entonces en eso mucho Cambiemos Palma apuesta mucho. Y además crearía trabajo también. Va todo encaminado. Bueno, vamos avanzando, nos adentramos un poco en el momento actual, se refería Ramón al principio, tanto la ciudadanía como la política está cada vez más fragmentada y lo hemos visto en las últimas elecciones, las 2 últimas citas con las urnas. Es la primera vez que se presentan en Palma del Río 6 fuerzas diferentes, 6 partidos políticos distintos. ¿Creen que este hecho puede beneficiar o perjudicar a su formación, a Cambiemos Palma? Bueno, nosotros creo que he dicho antes que no partimos de la situación del miedo y por tanto en todo sistema democrático todo el que quiera participar aportando cosas buenas para el pueblo, eso son las reglas de juego democráticas y nosotros como demócratas que somos pues lo tenemos que hacer y lo asumimos con absoluta naturalidad y normalidad, siempre que en las reglas de juego respetemos marcos de trabajo por la mayoría y no venir a generar elementos discordantes o que pongan en cuestión o en riesgo la propia convivencia. Por tanto, nosotros como demócratas que somos, bienvenido sea cualquier nivel de participación, aunque pues tenga sus... En caso de que no diesen los números para formar un gobierno en solitario, ¿con quién hablarían para llegar a acuerdos? El desde el principio lo queremos dejar muy claro. Sería una incoherencia por nuestra parte que si nosotros venimos por el propio nombre, Cambiemos Palma, creo que lo he dicho antes, no se trata de cambiar de alcalde o de cabeza, se trata de cambiar de políticas. Si ahora, y creo que hemos reflejado en el tema agrícola, en el tema energético, en el tema de vivienda, etc., las políticas que se están haciendo son políticas que benefician a una minoría, de Guzmán, energías renovables, etcétera, que estamos radicalmente a favor de la energía verde, pero no en la manera de gestionarlo. Servicios privados, etcétera. Vale, venga. Entonces, directamente, para no eludir la pregunta, porque es clara,
nosotros no vamos a pactar ni formar ningún gobierno de coalición, ni con el PSOE, ni con ningún partido de la derecha, que están en contra de este tipo de políticas. O sea, que solo están abiertos. Nosotros estamos solamente abiertos a lo que nosotros estamos abiertos a ganar. A partir del día 27, nosotros no vamos a formar ninguna coalición ni pacto con ningún otro partido, ni PSOE, ni ningún partido de la derecha. Ninguna coalición de gobierno, pero me imagino que podrían entenderse a la hora de llegar a acuerdos de programa. Acuerdos, como siempre sirven de programas de presupuestos, etcétera, pues esto será, pero coalición de gobierno, pacto de gobierno, para entendernos, no vamos a formar pacto de ningún gobierno, ni con el Partido Socialista, ni con ningún partido de la derecha. Bueno, le iba a preguntar por líneas rojas, pero prácticamente... No, yo añadiría una cosita, si me permites, sí. porque en el lema de en tus manos... Sí, muy breve. En tus manos está, es que esto quiero decide el pueblo. O sea, que lo que tienes que votar y no dar a esto. Claro, que voten. Y claramente tienen la opción, ahora tú has dicho que hay pues de los 6 que hay, que voten. Y ya está. Y yo creo que no se llega a esto, es mucho mejor. Pues para finalizar, y siento de verdad tener tan poco tiempo, esta última pregunta va para que puedan pedir el voto, ¿vale? Así que les invito a que pidan el voto directamente a cámara. ¿A quién tienen que votar los palmeños y palmeñas el próximo 26 de mayo y por qué? Pues mira, está clarísimo. El voto de Palma tiene que ser para Cambiemos Palma, porque va a ser el voto útil y además el que va a cambiar. Que sea una política más justa, más social, más igualitaria en raza, en sexo, en igualdad social. Todo siempre va a ser mejor desde Cambiemos Palma, porque además en vuestras manos lo dejamos. Votéis, Cambiemos Palma. Pues María del Valle, Ramón, muchísimas gracias por participar en esta entrevista, también a Santiago, por supuesto. Nos volvemos a encontrar, Ramón, en ese debate a 6 que está organizando esta casa y que próximamente daremos todos los detalles para los espectadores. Así que muchísimas gracias a los 3, mucha suerte y que gane el mejor. Vale, muchas gracias a ustedes. Bueno, y nosotros seguimos pues tomándole el pulso a la actualidad, conociendo a los distintos partidos políticos, ahondando en ideas programáticas y trasladándoles estas pequeñas entrevistas hasta sus hogares, hasta sus pantallas. La próxima cita aquí en Objetivo Elecciones con todos ustedes para seguir conociendo más sobre esta campaña, esta interesante campaña electoral. Hasta pronto.